Dicen que el dolor de un infarto es como una pata de elefante en el pecho, pero duele más el silencio de un teléfono que nunca suena cuando estás en una cama de hospital. Soy Carmen, tengo 70 años, viuda y dueña de una casa que vale más de lo que mis 3 hijos imaginan. Ellos creen que soy una vieja frágil y desmemoriada, pero lo que no saben es que, mientras mi corazón fallaba, mi cerebro empezó a ver la realidad con una claridad aterradora. Todo comenzó un domingo, el día sagrado de la familia, o al menos eso solía ser. Estábamos en mi casa, la misma casa grande de estilo colonial que mi difunto esposo, Antonio, y yo construimos con tanto esfuerzo hace 40 años. Había preparado el asado que tanto le gusta a mi hijo mayor, Roberto. También hice la ensalada rusa para mi hija Patricia y compré los postres caros que siempre pide Luis, mi hijo menor, el artista que a los 35 años todavía se busca a sí mismo. «Mamá, ¿te sientes bien?», me preguntó Patricia, sin levantar la vista de su celular. No pude responder. El tenedor se me cayó de la mano y golpeó el plato de porcelana con un ruido seco. Sentí ese peso inmenso, esa garra fría apretándome el corazón. El aire se me escapó. Me desplomé sobre la mesa. Lo que recuerdo después es un caos de gritos. No gritos de dolor por mí, sino gritos de organización. «Llama a la ambulancia», gritó Roberto. «No tengo saldo». «Llama tú», respondió Luis. «Ay, mi madre. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora con la abuela?», gemía Patricia, más preocupada por el drama que por mi pulso. Cuando me subieron a la camilla, con la máscara de oxígeno empañada por mi propia respiración entrecortada, los vi a los 3 parados en la puerta. Se veían asustados, sí, pero también vi algo más. Vi molestia. Les acababa de arruinar el domingo. En la sala de urgencias, después de que los médicos me estabilizaron y me conectaron a máquinas que pitaban rítmicamente, mis 3 hijos entraron. Se pusieron alrededor de la cama como 3 buitres bien vestidos. «Mamá, nos asustaste mucho», dijo Roberto, ajustándose la corbata. Él es abogado. Siempre tiene prisa. «Pero el doctor dice que estás estable. Vas a tener que quedarte en observación unas semanas. Es delicado». «No te preocupes por nada, mami», intervino Patricia, tomándome la mano con esa suavidad fingida que usa cuando quiere pedirme dinero. «Nosotros nos vamos a organizar. Somos 3. Haremos turnos. Nunca te vamos a dejar sola aquí». «Sí, vieja», añadió Luis masticando un chicle. «Uno de nosotros vendrá por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Vas a estar como una reina». Yo no podía hablar mucho. Estaba agotada, pero asentí, confié. «Sangre de mi sangre», pensé. Al final, los eduqué bien. Cerré los ojos, sintiéndome protegida. Qué ilusa fui. El día 1 pasó lento. Esperé a Roberto por la mañana. No llegó. Seguro tuvo un juicio importante, pensé. Esperé a Patricia por la tarde. Nada. Los niños deben haberle dado problemas. Esperé a Luis por la noche. El silencio era total. El día 3 fue cuando la vergüenza empezó a ganarle al miedo. La enfermera, una mujer robusta y amable llamada Soledad, entró con la bandeja de comida, gelatina sin sabor y caldo de pollo tibio. «Doña Carmen, ¿necesita que llame a alguien para que le traiga ropa limpia?», me preguntó, revisando mi bata de hospital, que ya empezaba a oler a encierro. «No, hija, mis hijos deben estar por llegar. Tienen mucho trabajo, ¿sabe? Son gente importante». Mentí. La mentira me supo más amarga que la medicina. Para el día 10 ya no podía sostener la mentira. Mis compañeros de habitación cambiaban. Llegaba un señor operado de la cadera y su familia llenaba la sala con globos y risas. Llegaba una señora con neumonía y sus nietos le hacían dibujos. Yo solo tenía mi mesita de noche vacía y el sonido del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Intenté llamarlos. «Roberto». Buzón de voz. «Patricia». «Mamá, estoy en el súper. Es una locura. Voy mañana sin falta, te lo juro». «Luis». Ni siquiera contestaba. La enfermera Soledad se sentó un momento en el borde de mi cama esa noche. «Señora Carmen, a veces las familias se asustan. No saben cómo lidiar con la enfermedad», dijo, intentando consolarme. «No es miedo, Soledad», le dije, y mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en años. «Es olvido. Me están olvidando a propósito». Lloré esa noche.
Lloré no por el infarto, sino porque me di cuenta de que mi vida, todo el amor que les di, todos los sacrificios, los turnos dobles que hice cuando Antonio murió para pagarles las universidades, todo eso, para ellos no valía ni una visita de 10 minutos. Me sentí pequeña, me sentí una carga. Pensé que quizás sería mejor que el corazón se me hubiera parado del todo en esa mesa del comedor. Pero entonces, al día 15, algo cambió dentro de mí. Estaba mirando el techo, contando las manchas de humedad, cuando recordé algo. Recordé la caja fuerte detrás del cuadro en mi dormitorio. Recordé los documentos de la propiedad de la casa de verano. Recordé la cuenta de ahorros que Antonio me hizo prometer que solo tocaría en una emergencia extrema. «Esto es una emergencia», me dije. Ellos creían que yo vivía de mi pensión mínima. Ellos creían que la casa grande era lo único que tenía. Me sequé las lágrimas con la sábana áspera del hospital. «Si piensan que estoy acabada, se van a llevar una sorpresa», murmuré. El dolor en el pecho seguía ahí, pero ahora tenía otro nombre: rabia. Y la rabia, a diferencia de la tristeza, te da energía. Llegó el día 20. El médico, un joven amable con cara de cansancio, entró con mi expediente. «Doña Carmen, sus niveles están mucho mejor. El corazón ha respondido bien al tratamiento. Le voy a dar el alta. ¿Hay alguien afuera esperándola?» Miré hacia el pasillo vacío. «No, doctor. Pero no se preocupe. Soy una mujer mayor, pero no soy una inútil». Pedí un taxi desde el teléfono de la recepción. La recepcionista me miró con lástima al verme salir sola, con la misma ropa arrugada que traía el día del infarto, cargando una bolsa de plástico con mis medicinas. El taxista, un señor canoso llamado Pedro, fue más amable que mis 3 hijos juntos. Me ayudó a subir, me preguntó si el aire acondicionado estaba bien. «A la calle Los Olivos, número 45, por favor», le dije. «Bonita zona, señora. Ahí las casas son grandes», comentó él. «Sí, son grandes y frías», respondí. El viaje duró 30 minutos. 30 minutos donde imaginé 1000 escenarios. Quizás estaban todos en la casa, preocupados, pensando que yo seguía grave. Quizás habían perdido sus teléfonos. Quizás, cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, el corazón me dio un vuelco, pero no de infarto. Había 3 autos estacionados en mi entrada: el BMW de Roberto, la camioneta familiar de Patricia, el deportivo de segunda mano de Luis. Estaban ahí. «¿Quiere que la ayude a bajar, señora?», preguntó Pedro. «No, gracias. Necesito hacer esto sola». Pagué el viaje contando las monedas, porque no quería gastar los billetes grandes todavía. Bajé del taxi. Mis piernas temblaban un poco, pero me obligué a mantenerme firme. El sol de la tarde golpeaba la fachada de mi casa. Se veía hermosa, imponente. Caminé hacia la puerta principal. Tenía mis llaves en la mano, apretándolas tanto que los bordes de metal se me clavaban en la palma. Iba a abrir, pero escuché risas. Risas fuertes. Me detuve. Acerqué el oído a la madera de roble. «Te digo que la vieja no vuelve en, por lo menos, un mes». Era la voz de Luis. «Y si vuelve, va a necesitar enfermera 24 horas. No podemos pagar eso». «Exacto». Esa era la voz tajante de Roberto. «Lo mejor es vender esta casa ya. El mercado está alto. Con lo que saquemos, pagamos un buen asilo, uno decente, y nos repartimos el resto. A mamá no le va a servir de nada tanto espacio». «Yo ya pedí cita con el tasador inmobiliario para mañana», dijo Patricia con la boca llena, seguramente comiéndose mis galletas. «Además, ya aparté los muebles del salón que me quiero llevar. Esa vitrina queda perfecta en mi comedor». Sentí un frío que me recorrió la espalda, más helado que el aire acondicionado del hospital. No estaban preocupados, no estaban tristes, me estaban velando en vida. Estaban repartiéndose mis cosas como si yo ya fuera un fantasma. 20 días sola entre tubos y enfermeras, rezando por ver sus caras, y ellos estaban aquí, bebiéndose mi vino y vendiendo mi techo. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones dañados. «Muy bien», pensé. «¿Quieren vender? Vamos a negociar». Metí la llave en la cerradura. Giré con suavidad para que no hiciera ruido. Empujé la puerta. La escena que vi se me quedará grabada para siempre. Roberto estaba con los pies subidos en mi mesa de centro, revisando unos papeles. Patricia estaba guardando mi juego de té de plata en una caja de cartón. Luis estaba comiendo un sándwich, tirando las migas al suelo. Al verme parada en el umbral,
pálida, despeinada, pero de pie. El silencio cayó sobre la sala como una guillotina. Patricia soltó la taza de plata que cayó sobre la alfombra. Luis se atragantó con el pan. Roberto bajó los pies de golpe, pálido como un papel. «¡Mamá!», exclamó Roberto, con la voz quebrada. «Pensamos que seguías en el hospital. Íbamos a ir a verte hoy mismo». Los miré a los tres, uno por uno. No dije nada. Solo caminé lentamente hacia mi sillón favorito, ese que Patricia ya había marcado con una cinta adhesiva que decía «Vender». Me senté. Los miré fijamente. «No se molesten en mentir», dije, con una voz tranquila que los asustó más que si hubiera gritado. Escuché todo. Ellos empezaron a hablar al mismo tiempo, una cacofonía de excusas baratas. «No, mamá, malinterpretaste. Es que los gastos médicos... Solo queríamos lo mejor para ti». Levanté la mano. Mi mano vieja, manchada por la edad y los sueros, pero firme. Se callaron. «Siéntense», ordené. Obedecieron como niños regañados. Metí la mano en mi bolso y saqué, no mis medicinas, sino una libreta roja pequeña que siempre llevaba conmigo. La libreta donde Antonio y yo anotamos cada centavo, cada clave, cada secreto de esta familia. «Ustedes creen que esta casa es lo único que tengo», les dije abriendo la libreta. «Creen que soy una vieja indefensa que necesita que la administren, pero se olvidaron de algo muy importante». «¿De qué, mamá?», preguntó Luis sudando. Le sonreí. Fue una sonrisa sin alegría. «Se olvidaron de que la casa no está a mi nombre solamente. Y se olvidaron de preguntar quién es el beneficiario real del seguro de vida de su padre, que nunca toqué». El color desapareció por completo de la cara de Roberto. Él sabía de leyes. Sabía lo que eso significaba. «Mamá, ¿de cuánto dinero estamos hablando?». Cerré la libreta de golpe. El sonido retumbó en la sala. «De lo suficiente para comprarme una vida nueva lejos de ustedes. Pero antes vamos a tener una pequeña charla sobre el concepto de alquiler, porque a partir de hoy, nada en esta casa es gratis». La mirada de terror en sus ojos fue mi primera medicina real en 20 días. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo Luis, el último en salir, sentí que la casa exhalaba un suspiro de alivio. Ellos se fueron arrastrando los pies, balbuceando excusas, con la promesa vaga de hablar mañana cuando estés más descansada. No se fueron por respeto, se fueron por miedo. El miedo es una herramienta poderosa, una que nunca quise usar con mis hijos, pero que ahora se había convertido en mi único escudo. Me quedé parada en el recibidor, apoyada en mi bastón, escuchando el rugido de sus motores alejándose. El silencio regresó, pero ya no era el silencio pacífico de mi hogar. Era un silencio cargado de ecos. Caminé despacio hacia la sala. Mis ojos, cansados por los 20 días de luces blancas de hospital, se posaron en los detalles que antes, con la prisa de la llegada, no había procesado del todo. Era peor de lo que pensé. No solo habían puesto etiquetas de vender en los muebles, habían movido cosas. El sillón de cuero de Antonio, donde él leía el periódico cada mañana, estaba girado contra la pared, como si fuera un estorbo. Mi colección de figuras de porcelana, esas que traje de mis viajes cuando éramos jóvenes, ya no estaba en la repisa. «¿Dónde están?», susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Busqué con la mirada y vi una caja de cartón abierta en una esquina. Me acerqué arrastrando mis pantuflas. Ahí estaban, tiradas de cualquier manera, algunas envueltas en papel periódico, otras chocando entre sí. Una de las bailarinas tenía el brazo roto. Esa bailarina me la regaló Roberto con su primer sueldo de abogado. «Para la mejor mamá del mundo», decía la tarjetita que aún guardaba en un cajón. Ahora, el mismo Roberto la había tirado en una caja para venderla por unos pocos pesos. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en el sofá. La indignación inicial del primer momento estaba dando paso a un dolor profundo, un dolor sordo en el pecho que nada tenía que ver con el infarto. Era el dolor de la realidad. Mis hijos no me veían como una persona, me veían como un inventario. Para ellos, yo era un mueble viejo que ocupaba mucho espacio y costaba mucho mantenimiento. «No llores, Carmen», me dije a mí misma, secándome una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «Llorar te sube la presión y no les vas a dar el gusto de morir hoy». Me levanté. Tenía una misión:
Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. Fui a la cocina. Estaba sucia. Platos con restos de comida reseca en el fregadero. Copas de vino, mi vino de reserva especial, a medio terminar sobre la encimera. Abrí la nevera. Estaba vacía de comida real, pero llena de cervezas y envases de comida rápida. Fiesta, murmuré con amargura. Hicieron una fiesta mientras yo me moría. Subí las escaleras, despacio, escalón por escalón. Mi destino era mi dormitorio, la baticueva, como le decía Antonio en broma. Cerré la puerta con seguro y fui directo al cuadro del paisaje campestre que colgaba sobre el escritorio. Lo moví. Ahí estaba la caja fuerte empotrada. Mis manos temblaron al girar la combinación. Derecha a 20, izquierda a 10, derecha a 5, la fecha de nuestra boda. El mecanismo hizo un clic satisfactorio. La puerta pesada de acero se abrió. Respiré el olor a papel antiguo y a seguridad. Allí estaba todo. Primero, saqué los fajos de billetes. Antonio siempre decía, Carmen, los bancos fallan, los gobiernos cambian, pero el efectivo es el rey. Había guardado religiosamente una parte de las rentas de los locales comerciales durante 15 años. Empecé a contar. 10,000, 20,000, 50,000. Mis hijos creían que vivía al día porque yo siempre me quejaba de lo cara que estaba la luz o el gas. Era mi forma de enseñarles austeridad, aunque claramente no funcionó. Pero aquí, en mis manos, tenía suficiente liquidez para vivir 3 años sin pedirle un centavo a nadie. Pero el dinero en efectivo era lo de menos. Saqué la carpeta de cuero azul, el seguro. Antonio fue un hombre previsor. Cuando le diagnosticaron su enfermedad, invirtió gran parte de su capital en un fondo de inversión seguro, blindado, a mi nombre. Un fondo que mis hijos desconocían por completo porque Antonio sabía cómo eran. Si les damos todo de golpe, se lo comen en un año, Carmen, me dijo él en sus últimos días. Guárdalo, úsalo si te enfermas o úsalo si necesitas que te respeten. Abrí el estado de cuenta más reciente que había llegado por correo antes de mi infarto y yo había guardado sin mirar. Mis ojos se abrieron como platos. Los intereses compuestos son una maravilla. La cifra tenía 6 ceros. No era una fortuna de millonario de telenovela, pero era una cantidad que transformaba a una viejita dependiente en una inversionista poderosa. Con este dinero, yo no necesitaba que Roberto pagara la luz. No necesitaba que Patricia me hiciera el supermercado. No necesitaba que Luis me llevara al médico. Con este dinero, yo podía comprar el edificio donde vivía Roberto si me daba la gana. Me senté en la orilla de la cama, con los documentos extendidos sobre la colcha floreada. Me miré en el espejo del tocador. ¿Qué veía? Veía a una mujer de cabello blanco, con ojeras profundas, la piel arrugada y una bata de hospital que todavía llevaba puesta debajo de mi abrigo. El mundo veía a una anciana. Mis hijos veían a una carga, pero lo que el espejo no mostraba, lo que solo yo sabía, era que esa anciana tenía el poder de cambiar sus vidas con una sola firma. Me subestimaron, dije en voz alta. Mi voz sonó más fuerte. Creen que porque camino lento, pienso lento. Creen que porque uso lentes bifocales, no veo lo que hacen a mis espaldas. Recordé todas las veces en los últimos años que me hicieron sentir pequeña. La Navidad pasada, cuando quise opinar sobre la cena, y Patricia me dijo, «Ay, mamá, tú ya no entiendes de cocina moderna. Mejor siéntate y ve la tele». El cumpleaños de mi nieto, cuando Luis me pidió dinero prestado para el regalo y nunca me lo devolvió. Y cuando se lo cobré me dijo, «Qué pesada eres, mamá, por $100 haces un escándalo». Las veces que Roberto me hablaba con términos legales complicados para confundirme y que firmara permisos para que él manejara mis cuentas por comodidad. Me había tragado todo eso, por amor, por paz. Porque una madre siempre quiere creer que es solo una mala racha, que en el fondo son buenos chicos. Pero los 20 días en el hospital me quitaron la venda de los ojos. El amor no se demuestra con palabras bonitas cuando todo va bien. El amor se demuestra apareciendo cuando todo va mal. Y ellos no aparecieron. Me levanté y fui al baño. Me di una ducha caliente, larga, fregando mi piel con la esponja hasta que quedó roja, como si quisiera quitarme el olor a enfermedad y a decepción. Me vestí con mi mejor ropa de estar en casa. Un pantalón de tela suave, una blusa de seda azul y mis perlas.
Me puse un poco de labial. Me serví una taza de té, usando la tetera que Patricia no había logrado empacar todavía. Me senté en el escritorio y abrí la libreta roja. Esa libreta era mi arma secreta. No era dinero, era información. Durante años había anotado cosas. Roberto tenía problemas con el fisco hacía 3 años, y yo le presté dinero para multas. Él me juró que ya estaba limpio, pero hace un mes llegó una carta del juzgado a mi casa por error. Yo la guardé. Patricia tenía un negocio de importación con una socia que me daba mala espina. Yo tenía anotados los nombres y números que ella dejaba descuidados. Sabía que no todo era legal ahí. Luis vivía de apariencias, pero yo sabía que debía 3 meses de pensión alimenticia a su exesposa, mi nuera Sofía, a la que yo adoraba. Él le decía a Sofía que su mamá estaba muy enferma y gastaba todo su dinero, usándome de excusa para no pagarle a su propio hijo. Repasé los datos. Tenía el dinero, tenía los secretos, tenía la casa. Lo único que me faltaba era el plan. Miré el reloj. Eran las 8 de la noche. Mi teléfono celular, que había cargado un poco, empezó a sonar. Era Roberto. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Luego llamó Patricia. Luego un mensaje de Luis en el grupo de WhatsApp de la familia titulado Familia Unida. Mami, ¿estás bien? Perdón por salir así, estábamos muy nerviosos. ¿Te llevamos cena? Contesta, porfa. Sonreí con ironía. Ahora sí querían llevar cena. Ahora que sabían que el testamento no era tan simple. No contesté. En su lugar, busqué en mi agenda de papel, esa que nunca falla. Busqué la letra C. Cerrajero. Don Manuel. Era tarde, pero Manuel me debía favores. Le había perdonado la renta de su local durante la pandemia para que no quebrara. Marqué el número. «Bueno», contestó una voz adormilada. «Manuel, soy Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen, qué milagro». Supe que estaba mala. «¿Cómo sigue?» «Estoy viva, Manuel, y necesito un servicio urgente, de emergencia. Dígame, señora, para usted, lo que sea. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Tienes que cambiar la cerradura de la puerta principal y la de la puerta trasera. Y quiero poner pasadores de seguridad por dentro, de los gruesos. ¿Ahora? ¿Pasó algo? ¿Le entraron a robar?» Miré alrededor de mi sala, con los muebles movidos y las cajas a medio llenar. «Sí, Manuel, me entraron a robar, pero no se llevaron nada todavía, y quiero asegurarme de que no vuelvan a entrar. Voy para allá en 20 minutos». Colgué. Mi siguiente llamada fue más difícil. Busqué en la letra L. Licenciado Valdés, el antiguo socio de Roberto. Se odiaban a muerte desde que Roberto intentó robarle clientes y Valdés lo descubrió. Si había alguien en esta ciudad que conocía los trapos sucios de mi hijo y disfrutaría verme triunfar, era él. Marqué. «Licenciado, soy Carmen, la viuda de Antonio. Doña Carmen, mis respetos. ¿En qué puedo servirle? Necesito una auditoría, licenciado, y necesito redactar un nuevo documento, uno que revoque cualquier poder notarial anterior, y quiero hacerlo mañana a primera hora». «Entiendo», dijo él, y pude escuchar la curiosidad en su voz. «¿Pasó algo con Roberto? Digamos que Roberto ha olvidado quién le pagó la carrera, y necesito recordárselo. Cuenta conmigo. Mañana a las 9 en su casa». Cuando colgué, me sentí agotada, pero extrañamente viva. El corazón me latía fuerte, pero rítmico. Me preparé un sándwich sencillo y me lo comí sentada en mi sillón, mirando la puerta. Esperé a Manuel. Cambiamos las cerraduras. El sonido del taladro, perforando la madera vieja, fue como música para mis oídos. Cuando me entregó las llaves nuevas, brillantes y plateadas, sentí que me entregaba las llaves de mi libertad. «Nadie entra aquí sin estas llaves, doña Carmen», me aseguró Manuel. «Nadie», repetí. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en un mes. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de alguien golpeando la puerta con insistencia. «Mamá, abre. Soy yo, Patricia. Mi llave no entra». Luego la voz de Roberto. «Seguro se dañó la cerradura. Mamá, ¿estás ahí? Abre o tiramos la puerta». Me levanté despacio. Me puse mi bata de seda. Me arreglé el pelo. Bajé las escaleras con calma. Los golpes seguían. «¡Mamá!», gritaba Luis. «Estamos preocupados».
Llegué a la puerta. No abrí. Solo deslicé la pequeña ventanilla de seguridad que tenía la puerta antigua. Vi sus caras al otro lado. Estaban rojos, sudorosos y cargaban bolsas de panadería. Una ofrenda de paz barata. Al verme, se detuvieron. «Mamá, gracias a Dios», dijo Patricia. «Abre, mujer, que traemos desayuno. La llave no sirve». Los miré a través de la rejilla de hierro. «La llave no sirve porque la cambié», dije. Hubo un silencio estupefacto. «¿Qué?», preguntó Roberto frunciendo el ceño. «¿Por qué harías eso? Es peligroso que te encierres». «No estoy encerrada», respondí con calma. «Estoy protegida». «Mamá, deja de juegos y abre», ordenó Roberto usando su tono de abogado. «Tenemos que hablar de tu salud y de la casa». «Vamos a hablar, sí», dije, «pero no hoy. Y no así». Saqué un sobre blanco que había preparado en la madrugada. Lo deslicé por debajo de la puerta. «¿Qué es esto?», preguntó Luis recogiéndolo. «Es una citación», dije. «Quiero verlos a los 3. Aquí, el domingo a las 12 del día. Vendrán vestidos formalmente. Y vendrán preparados para escuchar». «¿El domingo? Faltan 3 días», protestó Patricia. «No puedes dejarnos afuera. Tengo cosas mías ahí dentro». «Tus cosas están en una caja en el porche, Patricia. Las saqué hace 1 hora». Cerré la ventanilla de golpe, ignorando sus gritos y protestas. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Tenía 3 días para preparar el escenario. 3 días para memorizar mis movimientos. La vieja Carmen, la que cocinaba callada y daba dinero a escondidas, había muerto en ese hospital. La mujer que habitaba ahora esta casa era alguien que ellos no conocían, y estaban a punto de descubrir que no hay nada más peligroso que una madre que ha perdido la paciencia. Me serví café. Estaba caliente, fuerte y dulce, justo como iba a ser mi venganza. Alguien tocó el timbre de nuevo, pero no eran ellos. Era el mensajero con los documentos que el licenciado Valdés me enviaba para revisar. La partida había comenzado. Los 3 días previos al domingo pasaron volando, pero no con la rapidez del miedo, sino con la velocidad de la eficiencia. Mientras mis hijos probablemente pasaban las horas imaginando cómo manipularme o qué excusas inventarían para su ausencia en el hospital, yo estaba ocupada construyendo una fortaleza. El viernes por la mañana fui al banco, no al cajero automático de la esquina, sino a la sucursal central, donde el gerente, el señor Martínez, todavía recuerda el nombre de mi difunto esposo. Me puse mi mejor traje sastre, ese de color gris perla que usaba para las reuniones de beneficencia, y me maquillé para ocultar la palidez de la convalecencia. «Doña Carmen, qué honor tenerla aquí», me saludó Martínez, ofreciéndome un café. Pensé que estaba... Bueno, me habían dicho que estaba delicada de salud. «La mala hierba nunca muere, Martínez», le respondí con una sonrisa enigmática. «Y el dinero necesita vigilancia, esté uno vivo o muerto». Pasé 3 horas en esa oficina, 3 horas firmando papeles. Lo primero que hice fue cancelar las tarjetas de crédito adicionales. Hace 5 años, en un momento de debilidad maternal, le di a cada uno de mis hijos una extensión de mi tarjeta Platinum para emergencias. Revisando los estados de cuenta con Martínez, descubrí que sus emergencias eran muy peculiares. Para Patricia, una emergencia era un día de spa de $500. Para Luis, una emergencia era una cuenta de bar de $300 un martes por la noche. Para Roberto, la emergencia era comprar trajes de marca italiana para mantener la imagen del bufete. «Cancélelas todas», ordené. «¿Todas, doña Carmen? ¿Sin aviso previo?», preguntó Martínez con el dedo sobre la tecla de Enter. «Sin aviso, el shock es parte de la lección». El sábado fue el día de la limpieza doméstica y espiritual. Contraté a una brigada de limpieza profunda. Quería que la casa oliera a lavanda y cera, no a encierro y traición. Mientras limpiaban, yo preparaba el escenario del comedor. Saqué el mantel de lino blanco, el que solo usábamos en Navidad. Puse la vajilla de porcelana con bordes de oro. Pulí los cubiertos de plata hasta que pude ver mi reflejo deformado en las cucharas. Quería que todo se viera perfecto. Quería que sintieran que estaban entrando en un palacio del que estaban a punto de ser expulsados. Ese sábado por la tarde, mi celular empezó a sonar. Primero fue Patricia. «Mamá, mamá, contesta. Estoy en la caja del supermercado y la tarjeta fue rechazada».
¡Qué vergüenza! Tengo una fila enorme detrás. Dejé que el mensaje entrara al buzón. No contesté. Me imaginé su cara, roja de ira y vergüenza, teniendo que dejar sus productos gourmet y salir con las manos vacías. Luego fue Luis. Vieja, digo, mami, estoy en la gasolinera, no pasa la tarjeta. ¿Se te olvidó pagar el banco? Avísame, que estoy varado aquí. Tampoco contesté. El silencio era mi nueva respuesta favorita. Llegó el domingo. A las 11:30 de la mañana, yo ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, inmaculada, con mi libreta roja cerrada frente a mí y una carpeta de documentos al lado. A las 12 en punto, escuché los autos. Esta vez no entraron con sus propias llaves, porque las nuevas cerraduras funcionaban de maravilla. Tuvieron que tocar el timbre, les abrí yo misma. La imagen era digna de una pintura. Los tres venían vestidos formalmente, tal como les exigí, pero sus caras eran un poema de confusión y molestia contenida. Roberto traía un ramo de flores exageradamente grande, rosas rojas, demasiado tarde. Patricia traía una caja de chocolates suizos. Luis traía las manos en los bolsillos y cara de perro regañado. «Mamá, por Dios, ¿qué pasa con las tarjetas?», atacó Patricia antes de siquiera decir «hola». Casi me muero de la vergüenza ayer. «Hola, hija, yo también me alegro de verte», dije con sarcasmo, haciéndome a un lado para que pasaran. «Pasen al comedor, el almuerzo está servido». Entraron mirando a todos lados, como si buscaran trampas. Al ver la mesa puesta con tanta elegancia, se relajaron un poco. Seguramente pensaron, la vieja solo quiere atención. Nos va a dar un buen almuerzo, nos va a regañar un poco y luego todo volverá a la normalidad. Se sentaron en sus lugares habituales. Roberto a mi derecha, Patricia a mi izquierda, Luis al otro extremo. «Huele delicioso, mamá», dijo Roberto colocando las flores en un jarrón. «¿Hiciste tu famoso estofado?» «Sí», respondí, sentándome lentamente. «Pero antes de comer, vamos a digerir algunas verdades». Serví el vino. Un vino barato de mesa, no el reserva especial que ellos se habían bebido en mi ausencia. Roberto probó un sorbo y arrugó la nariz, pero no se atrevió a decir nada. «Supongo que se preguntan por qué las tarjetas no funcionan», empecé, cruzando las manos sobre la mesa. «Seguro fue un error del banco, ¿verdad?», dijo Luis nervioso. «Esos sistemas siempre fallan». «No fue un error, fui yo». El silencio cayó sobre la mesa más pesado que una losa de concreto. Las corté, para siempre. «Pero mamá», saltó Patricia, «esa tarjeta es para los gastos de los niños. Es para cosas necesarias. ¿Desde cuándo un tratamiento facial de $500 es necesario para mis nietos, Patricia?», pregunté suavemente, consultando una hoja que saqué de mi carpeta. «¿O la suscripción al club de vinos?». Patricia se puso pálida. Abrió la boca para protestar, pero la cerré con una mirada. «¿Y tú, Luis?», me dirigí al menor. $300 en el bar de Mo. ¿Eso es gasolina? ¿O es que tu coche bebe tequila?». Roberto intentó tomar el control, como buen abogado. Se aclaró la garganta y puso esa voz condescendiente que usa con los jurados. «Mamá, escucha, entendemos que estés molesta porque no fuimos al hospital. Fue un error de comunicación. Pero no puedes reaccionar así, con esta agresividad económica. Es desproporcionado. Somos tu familia». «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera un sabor extraño. «Interesante concepto, Roberto. Hablemos de familia. Hablemos de tu tía Gertrudis, mi hermana, que vive a 3 horas de aquí. Ella me llamó todos los días al hospital. Ustedes, que viven a 20 minutos, no aparecieron en 20 días». «Estábamos ocupados trabajando, mamá, ¿entiende?», gritó Roberto perdiendo la compostura. «Yo tengo un bufete que mantener, tengo auditorías», sonreí. Esa era la palabra que estaba esperando. «Auditorías, qué casualidad que lo menciones». Metí la mano en mi carpeta y saqué un sobre color manila. Lo deslicé sobre el mantel blanco hasta que chocó suavemente contra el plato de Roberto. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando el sobre con desconfianza. «Ábrelo». Roberto abrió el sobre. Sacó una carta oficial. Al leer el membrete, sus manos empezaron a temblar. Se le cayó la copa de vino, manchando el mantel inmaculado de rojo sangre. ¿De dónde sacaste esto?», susurró.
Era la notificación final del fisco. Una deuda de impuestos que él juraba haber pagado con el dinero que yo le presté hace un año. Llegó aquí por error hace 2 semanas, mientras yo me moría en el hospital, expliqué con frialdad. Parece que el dinero que te di para salvar tu carrera se fue en ese coche nuevo que tienes estacionado afuera, ¿verdad? Patricia y Luis miraban a su hermano mayor con horror. El exitoso de la familia estaba siendo desmantelado frente a sus ojos. ¿Y tú, Patricia?, continué sin darles tiempo a respirar. ¿Cómo va tu socia, Claudia? Patricia se tensó. Bien, muy bien. Estamos importando ropa de... Están trayendo mercancía sin declarar y vendiéndola como original, la interrumpí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que usaste mi dirección, esta casa, como domicilio fiscal para tu negocio. Si la aduana viene, vienen aquí, a mi casa, a embargar mis cosas. Patricia rompió a llorar. No lágrimas de arrepentimiento, sino de miedo. No sabía, mamá. Claudia me dijo que era seguro. La ignorancia no es una defensa en la corte, ni en esta mesa, sentencié. Miré a Luis. Él ya estaba temblando antes de que yo hablara. Yo no he hecho nada ilegal, mamá, se apresuró a decir. Solo soy un desastre, ya lo sabes. Eres un padre ausente, Luis. Eso es peor. Saqué un recibo de transferencia bancaria. Sofía me llamó llorando al hospital. No tenían para pagar la colegiatura del niño. Me dijo que tú le dijiste que yo estaba arruinada y que no podías ayudar. Luis bajó la cabeza. Le transferí el dinero de la colegiatura de todo el año. Dije, directamente a la escuela, no a ti. Y ese dinero, Luis, va a salir de tu parte de la herencia, con intereses. Me levanté de la mesa. Ellos seguían sentados, pequeños, derrotados, frente a sus platos vacíos y el vino derramado. Escúchenme bien. Mi voz resonó en el comedor con una fuerza que no sabía que tenía. Durante años, pensé que ayudarlos era darles todo lo que pedían. Pensé que el amor era evitarles el sufrimiento. Pero me equivoqué. Los convertí en parásitos, inútiles, egoístas y crueles. Caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín. Ustedes querían vender esta casa para meterme en un asilo. Querían repartirse mis cosas. Bueno, les tengo noticias. Me giré para enfrentarlos. He tomado una decisión sobre la casa, y sobre mi dinero, y sobre ustedes. Roberto, tratando de recuperar algo de dignidad, se puso de pie. Mamá, no puedes desheredarnos así como así. La ley protege a los hijos. La ley protege la legítima, Roberto. Le corregí, demostrándole que yo también sabía leer contratos. Pero la ley no me obliga a mantener a 3 adultos funcionales. Y sobre el resto de mis bienes, el seguro de vida de su padre, las inversiones, las joyas, eso es de libre disposición. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Patricia, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Les voy a dar una oportunidad, una sola. Saqué 3 carpetas delgadas de mi portafolio. Estos son contratos, no son testamentos. Son contratos de arrendamiento y de conducta. ¿Arrendamiento?, preguntó Luis. Sí, si quieren seguir recibiendo cualquier tipo de ayuda mía, o si quieren poner un pie en esta casa para algo que no sea visitarme por amor genuino, van a firmar esto. Les lancé las carpetas. Ahí se estipula que cada centavo que les dé a partir de hoy es un préstamo con fecha de pago. Se estipula que tú, Roberto, vas a solucionar tu problema fiscal sin mi dinero o te denunciaré yo misma por fraude al usar mi domicilio. Se estipula que tú, Patricia, vas a sacar mi dirección de tu negocio turbio mañana mismo. Y tú, Luis, vas a buscar un trabajo de verdad, de lunes a viernes, y me vas a traer los recibos de nómina si quieres comer aquí los domingos. «Esto es humillante», gritó Roberto. «Soy tu hijo, no tu empleado». «Eres mi hijo», dije, acercándome a él hasta quedar cara a cara. «Y por eso estoy haciendo esto. Porque si me muero mañana y los dejo como están, inútiles y malagradecidos, habré fracasado como madre. Esto no es un castigo, Roberto, es su última lección de crianza. ¿Y si no firmamos?», desafió él. Sonreí, y esta vez mi sonrisa fue genuinamente peligrosa. «Si no firman, pueden irse ahora mismo, pero olvídense de la casa, del seguro y de mí. Tengo una lista de fundaciones de rescate de gatos que estarían encantadas de recibir mi patrimonio. Y créanme,
Los gatos me harán más compañía que ustedes en los últimos 20 días. Roberto miró a Patricia. Patricia miró a Luis. El aire estaba cargado de tensión eléctrica. Era el momento de la verdad. ¿Tenían el orgullo suficiente para irse y perderlo todo? ¿O la avaricia suficiente para someterse? Yo sabía la respuesta. Ellos eran débiles. Y los débiles siempre eligen el camino que creen más fácil, aunque sea el que tiene más espinas. Roberto sacó su pluma Montblanc del bolsillo. ¿Dónde firmo?, preguntó con voz ronca, derrotado. Lo miré firmar, luego a Patricia, luego a Luis. Cuando terminaron, recogí las carpetas. Bien, dije, volviendo a mi tono de anfitriona amable. Ahora que los negocios están concluidos, pueden servirse el estofado. Está en la cocina. Sírvanse ustedes mismos. Yo ya comí antes de que llegaran. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras hacia mi habitación. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Patricia desconcertada. A descansar. Tienen 1 hora para comer y dejar la cocina impecable. Si encuentro una sola miga fuera de lugar, el contrato se anula. Subí las escaleras sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No me di la vuelta. Había ganado la batalla, pero la guerra apenas empezaba. Ellos habían firmado por dinero, no por arrepentimiento. Y yo tenía una última carta bajo la manga. Una carta que revelaría en el momento justo, porque la verdadera transformación no se logra con firmas, se logra con hechos. Y ellos no sabían que mi enfermedad me había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente quería hacer con el tiempo que me quedaba. Al entrar a mi cuarto, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté. «¿Doña Carmen?» «Habla el doctor Méndez. Tengo los resultados finales de sus análisis. Necesito verla mañana. Hay algo inusual que encontramos y que explica muchas cosas». El corazón se me detuvo un segundo. «¿Es grave, doctor?» «No es grave, señora. Es sorprendente. Muy sorprendente para una mujer de su edad». Colgué el teléfono mirando mi reflejo. ¿Sorprendente? La vida, pensé, todavía no había terminado conmigo. Las semanas siguientes a la firma del contrato fueron, para decirlo suavemente, un infierno disfrazado de calma. Mis hijos cumplían, sí, pero lo hacían con la rabia de quien mastica vidrio. Roberto pagó su deuda con el fisco, vendiendo su coche de lujo, y ahora llegaba a verme en un sedán modesto que, según él, olía a fracaso. Patricia dejó de importar ropa ilegal, pero se pasaba las tardes en mi sofá, ahora sin atreverse a subir los pies, quejándose de lo difícil que era conseguir un trabajo digno de su apellido. ¿Y Luis? Bueno, Luis consiguió un trabajo de medio tiempo en un almacén. Llegaba con las manos sucias y la espalda doblada, mirándome con ojos de perro apaleado, esperando que yo me ablandara y le diera un cheque. Pero yo no cedí, ni 1 milímetro. Cada vez que sentía la tentación de sacar la chequera, recordaba esos 20 días en el hospital, recordaba el silencio de mi teléfono, y me mantenía firme. Sin embargo, yo sabía que esto era una tregua temporal. Podía oler su desesperación, y la gente desesperada hace cosas peligrosas. El golpe llegó un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín, podando mis rosales. Me sentía fuerte. El aire fresco me llenaba los pulmones, y curiosamente, el dolor en el pecho había desaparecido casi por completo desde que dejé de cargar con los problemas de ellos. De repente, vi llegar los autos. No era domingo, no era día de visita obligatoria. Llegaron los 3 juntos, pero no venían solos. Con ellos venía un hombre alto, calvo, con un maletín de cuero y cara de pocos amigos. Y detrás, una mujer joven con uniforme de notaría. «Mamá», dijo Roberto, liderando el grupo. No traía flores esta vez, traía papeles. «Tenemos que hablar, es urgente». Me quité los guantes de jardinería con calma. No recuerdo haberlos citado hoy, y ciertamente no recuerdo haber invitado a desconocidos a mi casa. «Es por tu bien, Carmen», dijo el hombre calvo, dando un paso adelante con una sonrisa falsa. «Soy el doctor Valenzuela, psiquiatra forense, amigo de Roberto». «¿Psiquiatra?», repetí arqueando una ceja. ¿Ahora resulta que estoy loca? Patricia se adelantó, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. No loca, mami, pero inestable. El infarto afectó tu juicio. Esas decisiones radicales, cortar las tarjetas, obligarnos a firmar contratos. No eres tú, es el trauma.
Estamos preocupados de que estés dilapidando el patrimonio familiar por culpa de una crisis senil. Ahí estaba, la jugada maestra. Querían incapacitarme. Querían declarar que yo no estaba apta para administrar mis bienes, para que Roberto pudiera tomar el control legal como mi tutor. Era un plan clásico, cruel y sucio. Entiendo, dije, limpiándome el sudor de la frente. Así que, según ustedes, el hecho de que les exija responsabilidad es prueba de mi locura. Es prueba de un cambio de personalidad drástico, señora. Intervino el tal doctor Valenzuela. Típico en casos de demencia vascular postinfarto. Necesitamos hacerle una evaluación, aquí y ahora. La notaria dará fe de su estado. Miré a mis 3 hijos. Roberto miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Sabía que lo que hacía era inmoral, pero su avaricia era más fuerte que su ética. Luis se mordía las uñas, ansioso. Patricia me miraba con desafío, como diciendo, «Tú nos obligaste a esto». Sentí una punzada en el estómago. No de miedo, sino de una tristeza infinita. Habían cruzado la línea final. Ya no había vuelta atrás. «Muy bien», dije, con una voz tan fría que el psiquiatra parpadeó. «Pasen. Vamos a hacer esa evaluación, pero no la haremos solos». Los guié hacia la sala. Se sentaron tensos, esperando que yo empezara a gritar o a llorar, lo cual confirmaría su teoría de mi inestabilidad emocional. En lugar de eso, saqué mi celular y marqué un número. «Doctor Méndez, puede entrar». La puerta de la cocina se abrió. Mis hijos saltaron de sus asientos. El doctor Méndez, mi cardiólogo, el hombre que me había salvado la vida y que me había llamado con esa noticia sorprendente días atrás, entró en la sala. No venía solo. Venía con el licenciado Valdés, mi abogado de confianza. «¿Qué hace él aquí?», tartamudeó Roberto. «Lo mismo me pregunto yo de tu amigo el loquero», respondió el licenciado Valdés, sentándose a mi lado y cruzando las piernas. Doña Carmen me informó que intentarían esto. «Roberto, eres predecible. Esto es una trampa», sisetó Patricia. «No, hija, esto es una revelación», dije poniéndome de pie. Me sentía gigante. El doctor Méndez se aclaró la garganta y abrió una carpeta médica. «Señores, su madre no tuvo un infarto común». El silencio en la sala era absoluto. Los análisis profundos que realizamos revelaron algo que al principio nos confundió, pero que ahora está claro. Doña Carmen sufrió una cardiomiopatía de Takotsubo. «¿Taco qué?», preguntó Luis. «Síndrome del corazón roto», tradujo el médico. Es una condición provocada por estrés emocional agudo, tristeza profunda o decepción traumática. Físicamente parece un infarto, pero no deja el daño permanente de uno. Su corazón no está viejo, ni enfermo. Su corazón colapsó por pena. Méndez cerró la carpeta y miró a mis hijos con desprecio profesional. «Médicamente hablando, ustedes casi matan a su madre. No fueron las arterias. Fue la tristeza lo que le paró el corazón». «Eso es ridículo», empezó a decir Roberto. «No, no lo es», interrumpí. «Y lo mejor viene ahora. Doctor, dígales la noticia». El médico sonrió. La noticia sorprendente es que, al recuperarse del síndrome, el corazón de doña Carmen ha mostrado una capacidad de regeneración inusual para su edad. Sus arterias están limpias. Su cerebro está más oxigenado que el de ustedes 3 juntos. Físicamente, su madre tiene la salud de una mujer de 50 años. Va a vivir, probablemente, otros 20 o 30 años con plena lucidez. Vi cómo la cara de Roberto se descomponía. 20 o 30 años. Eso significaba que no había herencia pronto. Significaba que no podían declararme senil porque tenía un certificado médico actual que probaba mi salud perfecta. Su plan de incapacidad se desmoronaba como un castillo de naipes. «Así que, doctor Valenzuela», dijo mi abogado, dirigiéndose al psiquiatra traído por Roberto, «si usted intenta firmar cualquier papel diciendo que mi clienta está loca, lo demandaré por mala praxis y le quitaré la licencia antes de que pueda decir demencia». El psiquiatra se levantó de golpe, rojo de vergüenza. «Roberto, no me dijiste que ella tenía asesoría legal y médica presente. Yo no me presto para peleas familiares. Me voy». Salió casi corriendo, llevándose a la notaria con él. Quedamos solos. Mis 3 verdugos y yo. Ya no eran depredadores, eran presas. «Mamá, nosotros no sabíamos lo del síndrome ese».
balbuceó Patricia temblando. Claro que no sabían, porque nunca preguntaron, nunca les importó el por qué, solo el cuándo me iba a morir. Caminé hacia la chimenea, donde tenía una foto grande de la familia, de cuando ellos eran niños. La tomé entre mis manos. Intentaron declararme loca para robarme en vida, dije acariciando el marco. Eso rompe el contrato que firmamos hace unas semanas. Eso rompe todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roberto, dejándose caer en el sofá, derrotado. Voy a hacer lo que debí hacer hace 20 días. Me giré hacia el licenciado Valdés. Licenciado, proceda con la operación Fénix. Valdés sacó un documento grueso del maletín. Como ordené, doña Carmen. Miró a mis hijos. A partir de esta mañana, esta casa ya no pertenece a Carmen, viuda de García. ¿Qué?, gritaron los tres al unísono. La propiedad ha sido vendida, continuó el abogado, a un fideicomiso privado. No puedes vender la casa familiar, gritó Luis. Es nuestra herencia. Era mi casa, corregí con voz de trueno. Y la vendí. ¿Saben por qué? Porque esta casa es demasiado grande para una mujer sola. Y está demasiado llena de recuerdos de hijos que no me quieren. ¿Y el dinero?, preguntó Patricia, con los ojos brillando de codicia desesperada. ¿Dónde está el dinero de la venta? Sonreí. Fue la sonrisa más dulce y terrible de mi vida. El dinero ya no está en el banco. Saqué un folleto turístico de mi bolsillo y lo lancé sobre la mesa. Era un folleto de un crucero de lujo, de esos que dan la vuelta al mundo en 6 meses. Siempre quise viajar con su padre. Nunca pudimos porque estábamos ocupados ahorrando para pagar sus universidades, sus bodas, sus caprichos. Bueno, ahora voy a viajar por los dos. ¿Te vas a gastar todo en viajes? Roberto estaba pálido, como si le hubiera dado el infarto a él. No todo, dije. Una parte es para el viaje. La otra parte, la parte más grande, la invertí. ¿En qué?, preguntó Luis. En la Fundación Corazones Rotos. Una organización que acabo de crear para ayudar a ancianos abandonados por sus familias, para que tengan abogados, médicos y compañía, para que nadie muera solo, como casi me pasa a mí. Hubo un silencio sepulcral. Acababa de decirles que su herencia se iba a gastar en mí y en ayudar a gente que había sufrido lo mismo que yo por culpa de gente como ellos. Tienen una semana, dije, volviendo a mi tono sereno. El nuevo dueño toma posesión el próximo lunes. Tienen una semana para sacar sus cosas, sus cajas, sus recuerdos y sus miserias de aquí. ¿Y a dónde vas a ir tú cuando vuelvas del viaje?, preguntó Roberto, casi en un susurro. A un apartamento frente al mar, pequeño, solo para mí, donde no caben visitas indeseadas. Me acerqué a la puerta y la abrí. El sol de la tarde entraba con fuerza, iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Lárguense», dije, «y esta vez no vuelvan el domingo, no vuelvan hasta que hayan entendido lo que hicieron hoy. Y si tardan 10 años en entenderlo, que así sea. Tengo tiempo, mi corazón está nuevo». Salieron uno por uno. Roberto, el abogado arrogante, caminaba encorvado. Patricia, la dama de sociedad, lloraba sin consuelo, sabiendo que su estatus se había esfumado. Luis, el eterno niño, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Cuando el último auto desapareció de la calle, cerré la puerta. Me apoyé en ella y respiré hondo. No sentí culpa, sentí paz. El dolor en el pecho se había ido para siempre. Miré al doctor Méndez y al licenciado Valdés, que me miraban con admiración. ¿Una copa de vino, caballeros?, pregunté. De la reserva especial. Creo que ya no tengo que guardarla para nadie. Ellos sonrieron. Sería un honor, doña Carmen. Brindamos esa tarde. No por el final de una familia, sino por el nacimiento de una mujer libre. Pero la historia no termina aquí. Porque cuando una mujer mayor recupera su poder, el mundo a su alrededor empieza a cambiar. Y yo tenía planes para mi fundación. Planes que harían que mis hijos, tarde o temprano, tuvieran que venir a pedirme trabajo, no dinero. Dicen que la distancia es el mejor remedio para el alma, pero yo descubrí que un boleto de avión en primera clase y la brisa del mar Mediterráneo funcionan mucho mejor. Ha pasado 1 año y medio desde aquel martes en que eché a mis hijos de la casa familiar. 1 año y medio desde que decidí que Carmen, la viuda sacrificada, había muerto en esa cama de hospital para dar paso a Carmen, la mujer dueña de su destino.
La primera semana, después de vender la casa, fue extraña. Ver los camiones de mudanza llevándose 40 años de recuerdos fue duro. No lo voy a negar. Lloré un poco cuando vi salir el sofá donde Antonio y yo veíamos películas los sábados. Pero luego recordé a mis hijos peleándose por ese mismo sofá para venderlo, y las lágrimas se secaron rápido. Me mudé temporalmente a un hotel mientras preparaba mi viaje. Desde ahí, monitoreé la salida de mis hijos. Fue patético y necesario. Roberto tuvo que alquilar un departamento pequeño en un barrio ruidoso porque ya no tenía mi aval para uno de lujo. Patricia se fue a vivir con una amiga, ya que su negocio colapsó en cuanto le quité el domicilio fiscal. Luis tuvo que vender su coche deportivo para pagar un mes de renta en una pensión. Cuando subí a ese crucero, con mi sombrero de ala ancha y mis gafas oscuras, sentí que me quitaba una mochila de piedras de la espalda. El viaje fue maravilloso. Conocí gente, bailé, comí cosas que ni siquiera sé pronunciar, pero lo más importante fue que tuve tiempo para pensar. Y mientras miraba el océano infinito, me di cuenta de que mi venganza no había sido un acto de odio. Había sido el acto de amor más grande que había hecho por ellos. Los había obligado a crecer a la fuerza, algo que debía hacer hace 20 años. Pero no solo me dediqué a tomar cócteles. Mientras viajaba, el licenciado Valdés y el doctor Méndez trabajaban en mi gran proyecto, la Fundación Corazones Rotos. Con el dinero de la venta de la casa y los rendimientos de mis inversiones, compramos un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Lo remodelamos. La misión era simple: dar asesoría legal y compañía a ancianos que, como yo, tenían bienes, pero estaban solos o eran abusados por sus familias. Regresé hace 3 meses. No volví a la casa grande, por supuesto. Me compré un apartamento frente al mar. Es moderno, tiene ventanales enormes y, lo mejor de todo, solo tiene una habitación, la mía. Si alguien quiere quedarse a dormir, hay un hotel muy bonito a 2 cuadras. Hoy es Nochebuena, la primera Navidad desde el incidente, como lo llaman ellos ahora. Durante este año, el contacto fue mínimo. Correos electrónicos formales, alguna llamada breve. Yo me mantuve firme en mi silencio estratégico. Pero hoy los invité a cenar. Estaba nerviosa mientras preparaba el pavo. No cociné para un ejército esta vez. Hice una cena elegante, sencilla. A las 8 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento por un segundo. No eran los mismos 3 buitres que vi en el hospital. Roberto fue el primero en entrar. Había perdido peso. Ya no traía sus trajes italianos a medida. Llevaba una camisa sencilla, bien planchada, y pantalones de vestir normales. Se veía cansado, pero sus ojos tenían un brillo diferente. Humildad. «Hola, mamá», dijo, y me dio un beso en la mejilla. Un beso real, no al aire. Me entregó una botella de vino. «No es la reserva especial», dijo con una sonrisa tímida. «Es lo que pude pagar, pero el dependiente me dijo que tiene buen cuerpo». Lo acepté con más cariño que si fuera oro líquido. Luego entró Patricia. Llevaba el pelo recogido, sin el tinte costoso de salón y un vestido discreto. Sus manos, antes perfectamente manicuradas para no hacer nada, se veían un poco ásperas. «Hola, mami», me abrazó fuerte. Olía a jabón limpio, no a perfume francés. «Te traje esto», me dio una caja pequeña. «Son galletas, las hice yo. Estoy trabajando en una pastelería, en la cocina, aprendiendo el oficio desde abajo». La miré a los ojos. Ya no había altivez. Había orgullo por el trabajo propio. Y finalmente, Luis, mi pequeño desastre. Entró con su hijo, mi nieto, de la mano. Luis se veía más hombre. Tenía ojeras de quien se levanta temprano. «Hola, vieja», me dijo, con ese tono cariñoso de antes. «Mira, traje la ensalada». Y sacó un sobre de su bolsillo. «Aquí está el comprobante de la pensión de Sofía de este mes, pagado con mi sueldo del taller mecánico». Me mostró sus manos. Tenían grasa debajo de las uñas que no salía con jabón. Manos de trabajador, manos dignas. Nos sentamos a la mesa. La vista del mar nocturno iluminaba el comedor. Al principio, el ambiente estaba tenso. El fantasma de mis gritos y de los contratos firmados flotaba sobre nosotros. Pero entonces, serví el vino de Roberto. «Salud», dije, levantando mi copa. «Salud, mamá»,
respondieron. Quiero decirles algo, empecé, y vi cómo se tensaban, esperando otro regaño o una nueva cláusula legal. Quiero decirles que la fundación va muy bien. La semana pasada salvamos la casa de una señora de 80 años cuyo sobrino quería internarla. Roberto bajó la mirada, avergonzado. Yo he oído hablar de la fundación en los juzgados, dijo él. Tienen fama de ser tiburones. Los abogados le tienen miedo al licenciado Valdés. Esa es la idea, sonreí. Pero no solo tenemos abogados, necesitamos voluntarios. Los miré a los tres. No les voy a dar dinero. Eso ya lo saben. Mi testamento sigue diciendo que todo irá a la fundación cuando yo muera. Asintieron. No hubo protestas. No hubo caras largas. Ya habían aceptado su realidad. Pero, continué, la fundación está creciendo y necesito gente de confianza, gente que haya aprendido la lección por las malas. ¿A qué te refieres?, preguntó Patricia. Roberto, necesitamos a alguien que revise los contratos menores. No vas a ser socio, vas a ser empleado, con sueldo de empleado, pero harás algo bueno por primera vez en tu carrera. A Roberto se le iluminaron los ojos. Me encantaría, mamá, de verdad. El bufete donde estoy ahora es deprimente. Patricia, seguí. Organizamos eventos benéficos. Necesito a alguien que sepa de logística y que no le tenga miedo al trabajo duro. Empezarás cargando cajas, no dirigiendo. ¿Te interesa? Patricia asintió con entusiasmo. Sí, por favor. Estoy harta de batir huevos todo el día. Y Luis, miré a mi hijo menor. Necesitamos chofer para llevar a los ancianos a sus citas médicas. Es un trabajo serio. Si llegas 1 minuto tarde, estás despedido. Y vas a escuchar sus historias. Vas a aprender lo que es la vida real. Luis sonrió. Tengo licencia vigente, mamá. Y el taller me tiene harto. Me recosté en mi silla, mirando a mi familia. No eran perfectos. Seguían teniendo sus defectos. Roberto seguía siendo un poco rígido, Patricia un poco dramática y Luis un poco despistado. Pero ya no eran parásitos. Eran sobrevivientes. Habían sobrevivido al naufragio de su propia comodidad y habían nadado hasta la orilla. Y yo fui quien pinchó el bote salvavidas. Mamá, dijo Luis, rompiendo el silencio. Gracias. ¿Por el trabajo?, pregunté. No, por aquel domingo, por echarnos. Patricia y Roberto asintieron. Si no lo hubieras hecho, dijo Roberto, yo estaría preso por evasión de impuestos o algo peor. Me hiciste tocar fondo para poder pisar firme. Yo nunca hubiera sabido que soy buena para algo más que gastar, admitió Patricia. Sentí una calidez en el pecho, esa que el doctor Méndez dijo que era señal de un corazón sano y feliz. Me levanté y fui a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada. Veía a una mujer de 71 años, con arrugas, con canas, pero con una postura de reina. Había recuperado mi vida, había recuperado mi dignidad, y de la forma más extraña y dolorosa posible, había recuperado a mis hijos. No porque me necesitaran para vivir, sino porque ahora me respetaban. Y el respeto, aprendí a mi edad, vale más que todo el amor fingido del mundo. Bueno, dije, dándome la vuelta con una sonrisa radiante. Basta de sentimentalismos. Patricia, trae las galletas. Luis, sirve más vino. Roberto, cuéntame sobre ese caso que perdiste la semana pasada. Quiero reírme un poco. La risa llenó el apartamento. Risas reales. Afuera, las olas golpeaban la costa, llevándose lo viejo y trayendo lo nuevo. Yo soy Carmen. Tengo 71 años. Sobreviví a un infarto, a un corazón roto y a 3 hijos malagradecidos. Y les puedo jurar una cosa, la vida no se acaba cuando te haces vieja. La vida empieza cuando te haces dueña de ti misma. Y si alguien piensa lo contrario, bueno, que venga a hablar con mi abogado.